México es un país corrupto. Es el número 54 de todos los países del mundo y Alemania, el 9º de no ser corrupto. Una pregunta, ¿tú crees eso? Vamos a hablar de la corrupción. Familia y amigos, bienvenidos a este tema tan controversial. Dame chance, dame una oportunidad de explicarme, ¿ok? Mi nombre es Tomás, yo soy alemán, pero vivo en México y he visto muchas cosas y dije, ese tema es tan controversial que tengo que hablar de la corrupción. A mí, los oficiales en México me han parado 3 veces. That's the German Sea. Me han parado 3 veces los oficiales en México. Unos militares en la carretera, luego Fuerza Estatal, Fuerza Civil en Nuevo León y el tránsito. Las 3 veces me fui sin mordida, sin corrupción, sin pagar nada y sin pagar multa. La corrupción es un tema bastante interesante. En este video quiero hablar de eso porque es diferente de lo que pensamos. Vamos a ver unos números, el problema relacionados con la corrupción y una posible solución, que es lo que todos podemos hacer para que esto ya acabe. Si observamos este mapa, aquí está México y aquí está Alemania. Podemos ver que, como mencioné, Alemania está en el 9º lugar de ser menos corrupto y México en el lugar 126. Digamos que México no es la estrella más brillante y Alemania un poquito más claro. Pero veamos primeramente qué es la corrupción, ¿ok? Según Wikipedia, la corrupción, y lo voy a leer, es un término que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían. Muy interesante. A mí me gustó un poquito más de la Real Academia Española. Es porque tiene diferentes interpretaciones de lo que es la corrupción. 1, acción y efecto de corromper o corromperse. Ya es más individual, se desenfoca un poco de los funcionarios, autoridad, etc. Deterioro de valores, usos o costumbres. Muy interesante. En las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. Ok, aquí sí, de las 4 interpretaciones de la corrupción, se enfoca organizaciones públicas, etc. Y la 4ª definición, diarrea o descomposición. Pero vamos a ver qué tan corrupto realmente es México, ¿ok? ¿Qué tan corrupto es el país? Son estadísticas de la percepción de la corrupción, no son números oficiales de la corrupción, ¿ok? Se estima que el 10% del PIB en México, el 10% del PIB en México es corrupción. Veamos, esos números son del 2022. Ok, tiene este número en dólares 1.273 y luego 9 ceros, o sea, mil millones y peor todavía en pesos mexicanos. Y si vemos el 10% de eso, tenemos esta suma en pesos mexicanos que se estima que es de la corrupción. Una pregunta, ¿será que tú eres corrupto o que alguien está jugando con muchísimo dinero? Y antes de que pienses que yo le estoy tirando mucho a México, déjame explicar, ¿ok? Regresemos al mapa, ¿ok? ¿Ves? Mira los países más claritos del mapa. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Y te voy a decir, bueno, puedes ver las fuentes en la descripción del video, pero los países más claros del mapa son los países que financian, que pagan dinero por esas estadísticas. Entonces, ¿tú crees que si yo te estoy pagando algún servicio, yo quiero que tú me dejes que me vean mal? Pues no. El caso de Alemania es un caso súper interesante. Y vamos a hablar de eso, porque hay una corrupción mucho más grande en Alemania de lo que tú te puedas imaginar. Mucho más grande que en México incluso, ¿ok? Entonces, quería darte ese ejemplo de México, pero espérate hasta que escuches lo que pasa en Alemania, ¿ok? En Alemania la corrupción no se percibe abiertamente. De hecho, si buscas estadísticas, dicen hay unos 7,000 casos de corrupción en el país, bla, 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 así. Pero la palabra
corrupción no es muy bien vista en Alemania. Pero hay otra palabra que es como te digo, para lavarte las manos. Es la palabra Vetternwirtschaft. ¿Okay? Vetternwirtschaft, la economía entre primos. ¿Okay? La corrupción, si tú le preguntas al alemán, te va a decir, no existe en Alemania la corrupción. Nein, Corruption gibt's hier nicht. ¿Hallo? Claro que no existe. Vetternwirtschaft, eso sí existe. Hay un dicho en alemán, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, que en español significa, no ves el bosque por tantos árboles. Hay una corrupción, te va a volar la cabeza. Vamos a hablar de eso. ¿Okay? En Alemania los gobiernos, o en Europa, los gobiernos gastan esta cantidad impresionante en contratos entre gobierno y empresas particulares. ¿Okay? Eso es este número en pesos mexicanos, 82 con 12 ceros. Ahí tú pronuncias. ¿Cómo se llama esto? Es el número en contratos que se están haciendo en Europa, ¿ok? Por año. Hay un político, el ex ministro de Salud de Alemania, que ha sido acusado de Vetternwirtschaft, no de corrupción, porque él era ministro de Salud, entonces él le pidió a empresas que compraran equipo de seguridad, de protección a los alemanes. ¿Okay? Entonces el gobierno compró miles y millones de cubrebocas para que Alemania esté bien protegido contra el coronavirus. ¿Quién crees a quién le dio ese contrato? A una empresa. Y era un contrato impresionante. Esa empresa le pertenecía o era parte de su esposo. No es corrupción. No le pagaron a él nada directamente. Pero los jueces decidieron no se puede castigar a esa gente porque era todo legal. Okay. Y se hicieron súper millonarios, compraron casas, mansiones, súper chido. Eso es una parte de la corrupción en Alemania, la Vetternwirtschaft, ¿okay? Que son números impresionantes. ¿Okay? Otra parte de la corrupción de la que nadie casi habla es el lobbying, ¿okay? Lobbyismo, no sé si en español se llama igual, ¿okay? El grupo de presión de interés. ¿Okay? Hay diferentes grupos de intereses en Alemania, la cervecería, la medicina, la farmacéutica, todo eso que tienen intereses obviamente y tienen que influir a los políticos para que sus intereses sean pues tomados en cuenta y que los políticos hagan lo que ellos quieran. ¿Okay? Entonces ellos hacen donaciones a los partidos políticos, pero esas donaciones son tan grandes que se vuelven como una transacción de acceso a. En Alemania, si tú eres político, ganaste. Después de ahí sale y obviamente por todos los contactos que tiene, puede seguir siendo política, puede estar en la dirección de muchas empresas, etc. Es genial porque tienes contactos de la élite. Aparte de la Vetternwirtschaft y del lobbying, ¿okay? Existe el lavado de dinero. Y no te imaginas qué tan grande es ese tema en Europa, en Alemania, el lavado de dinero. Hay tantos políticos, tantos empresarios enormes que tienen cuentas en países, en paraísos económicos, en paraísos para no pagar impuestos. Y es legal, es súper difícil encontrar cómo fluye el dinero en Alemania. Lo interesante es que hay varias fundaciones, equipos que obviamente son financiados por los gobiernos más claros. Y esas organizaciones han dicho que hay un poco de corrupción, ahí se puede mejorar uno que otro aspecto. Y lo interesante es que han dado a Alemania 14 recomendaciones cómo combatir la corrupción. No eran leyes, no eran algo que tienen que hacer, son 14 recomendaciones. ¿Okay? ¿Qué es lo que puede hacer Alemania para combatir la corrupción? ¿Cuántas recomendaciones crees que Alemania cumplió hasta la fecha? Una sola recomendación que cumplieron y lo demás les vale realmente. Pero bueno, quitémonos el enfoque del gobierno, regresemos a nivel personal, ¿ok? ¿Qué acerca de mí? ¿Será que yo soy corrupto? Vamos a ver. Wikipedia dice lo siguiente: son oportunidades, conexiones para beneficio personal contrario a la ley y los principios morales, ¿ok?
te voy a preguntar, ¿tú has buscado alguna oportunidad para beneficio personal en contra de los principios morales? O sea, ¿será que alguna vez mentiste para algún beneficio personal? ¿Será que has hecho cosas o yo he hecho cosas que no son moralmente correctas, que se pueden mejorar? Yo pienso que si alguien es libre de esto, si quieres te la paso para que seas el primero en aventarla. ¿Cómo ves? La Real Academia Española va más adelante todavía y dice, es la acción y el efecto de corromper o corromperse. ¿Cuánta gente tú no dices que ellos tienen los valores bien equivocados? O incluso tú sabes que tienes ciertas cosas que no están chidas de ti mismo. Deterioro de valores, usos o costumbres. Cosas que no deberían ser así. Y se puede interpretar de muchas maneras. Pero ¿será que en ese sentido soy corrupto? En cierto sentido pienso que todos podríamos decir que sí. Y no sé si en México o en Latinoamérica, pero en Alemania sí existe un dicho. Es el dinero corrompe a las personas. No sé si has escuchado eso. O el poder corrompe a las personas. ¿Será que el dinero o el poder corrompen a las personas? Porque muchos nos quejamos de gente que tiene dinero, de políticos y todo eso. Pero yo creo más que es un problema individual y personal, porque yo estoy convencido que el dinero no corrompe al carácter, no corrompe a la persona, el poder no corrompe al carácter o a la persona. Más bien el poder y el dinero muestran, exponen cómo es tu carácter o cómo es mi carácter. El poder y el dinero exponen cómo soy yo realmente, y eso es algo muy interesante, porque en ese sentido, ¿México es un país corrupto? No. Yo considero que México no es un país corrupto. México es un país precioso. ¿Hay gente, personas corruptas en México? Sí. ¿Hay gente, personas corruptas en Alemania? No manches, pero en inmensas cantidades, ¿ok? Pienso que debemos quitar el enfoque de ver a un país como corrupto y ponerlo más en el enfoque en la persona. Los valores personales, como lo dice Wikipedia, como lo dice la Real Academia Española. Poner el enfoque en los valores, enfocarnos en los valores, porque a fin de cuentas, si las personas tuvieran valores diferentes, digamos, si yo tuviera una educación diferente, tal vez no habría cometido tantos errores que he cometido en mi vida, y tal vez por esto se podría decir que yo soy menos corrupto, y yo en una posición de autoridad en la que sea que yo tenga, no ejerce algo para mi propio beneficio. Y creo que es un tema súper interesante para decir, ¿México es un país corrupto? No, son las personas en México y en Alemania que hacen acciones corrompidas que no estén chido. Y como has visto por los números, en Alemania, mucho más grande que en México. Entonces, si alguien me pregunta, ¿México es un país corrupto? No, hay corrupción en Alemania mucho más que en México, muchísimo más, ¿ok? Y cualquier persona que quiera debatir conmigo, bienvenido, pero yo no voy a decir nunca que México es un país corrupto. En ese sentido, amigos, familia, estimados y queridos, gracias por estar aquí hasta el final. Dime tu opinión en los comentarios y te veo hasta el siguiente video. Un apapacho.